Doctor, buenas tardes y bienvenido. Wendy, gracias por la invitación. Muy gentil. Gracias. Buenas tardes. Y feliz año, mi querido doctor. Vamos a arrancar con mi compañero Leonidas Castro. Adelante, Lo Leonidas. propio. Bien, doctor, ¿cómo le va? Buenas noches, gracias por estar con nosotros, doctor. Hay un par de temas principales que Gracias a han usted. surgido hoy. Sí, doctor, el tema de lo que es la propuesta de consulta popular del presidente que le ha sumado 9 preguntas más y también lo que está ocurriendo en el tema de seguridad en el país. Quiero empezar con este segundo tema porque usted es un hombre, un penalista, y quiero que nos dé un poco su criterio de esto que está ocurriendo actualmente. Las Fuerzas Armadas entran al fin de semana en un operativo y se dan cuenta que uno de los principales reos del Ecuador pues no está en su celda, no lo encontraron, finalmente se reconoce hoy que está desaparecido, que se ha fugado, y le pregunto, doctor Cueva, ¿qué falla en este tema? ¿Los controles es un tema de personas, es un tema de acciones del Estado, de falta de control, o sencillamente es un tema de que está el sistema judicial, el sistema carcelario está tomado y corrompido? Es un tema de corrupción. Es un tema de corrupción que tampoco podemos pretender que un presidente en cuestión de mes y medio resuelva, porque evidentemente es un tema que tiene años. Fíjense que más allá de la fuga, a menos que el señor se haya podido desaparecer como mago, tiene que haber tenido ayuda, porque si usted ve la foto de él, es un hombre con pelo largo, barbado, obeso prácticamente. ¿Cómo se le va a alguien así? No es alguien de contextura normal que diga, no, es que se ve como cualquier persona. Él no se ve físicamente como cualquier persona. ¿Cómo se le va a alguien así? Evidentemente hay complicidad. Yo lo que pregunto es por qué no están presos los responsables de su custodia, primero. Segundo, tanto de corrupción que más allá de la fuga, hoy se conoce cómo estaba armada su celda, más allá del mal gusto, porque la verdad que yo vi esa me parece muy mal gusto, pero se nota que tiene comodidades que los otros presos no tienen. La pregunta es, ¿por qué alguien tiene esos privilegios y por qué nadie hizo nada ahí? ¿Y desde cuándo, de cuándo él tiene ese tipo de privilegios? Entonces, evidentemente es corrupción. Pretender que un gobierno en 60 días resuelva lo que tiene probablemente 10 o 15 años pudriéndose más, porque esto es de mucha más data, ¿verdad? Es realmente ser muy complicado y pedir pues prácticamente milagros. El problema es de gente. Puedes tener los mejores controles, pero ¿quién controla eso? La gente. Si la gente está corrompida, entonces no hay nuevos protocolos, no hay forma de poner a buen recaudo y resguardar la identidad de los agentes penitenciarios para que no sean víctimas de asesinatos o de amenazas o de corrupción a la salida. Esta gente llega prácticamente en bus. ¿Qué tiene que hacer? Corromperse, pues, porque no se corrompen necesariamente porque quieren más dinero, se corrompen porque o se corrompen o los matan. Entonces casi que se vuelve un tema de supervivencia. Entonces mientras el Estado no haga una corrección de esto y pruebas de confianza y tenga unas cárceles hechas por empresas que sepan hacer cárceles, esto no, porque las cárceles nuestras son como condominios de viviendas, eso del Banco Nacional de la Vivienda cuando existía. Tienen que hacer cárceles que realmente estén armadas y estructuradas como cárceles, ¿verdad? Para que haya una separación empezando por los guías y pasando por los PPL, que garantice que haya el menor contacto posible para que no haya manera de poderlos identificar y de poderlos contactar o incluso hasta secuestrar. Pero nada de eso ha sucedido. Pero eso no es culpa de un gobierno de 60 días. Lazo tuvo casi 3 años, Moreno tuvo 4, Correa tuvo 10, ¿verdad? Simplemente no les interesa, desgraciadamente. Yo no le echaría la culpa a un gobierno de 60 días que recién está aprendiendo cómo funciona esto. Hay una propuesta justamente en este sentido de consulta popular que trata de darle mayor fuerza al tema del trabajo de las Fuerzas Armadas, de la propia policía, el tema de que ya se permita también los controles militares dentro de las cárceles por esta ruta de las drogas también. ¿Cómo ve usted estas propuestas de consulta popular del gobierno? ¿Va por ahí el tema? ¿Qué más se puede hacer? Se han sumado 9 preguntas más que tienen que ver también incluso con la extradición de los detenidos por narcotráfico, por otros delitos. ¿Es el camino que se necesita o son temas que pueden manejarse a través de reforma normal dentro de la Asamblea Nacional, doctor Cueva? Mira, te soy muy honesto, hasta donde conocí tenía las 11 preguntas. No conozco el Hoy texto de las llegaron otras 9 9, más debe haber en horas de sucedido en la el tarde. transcurso del Sí. día de hoy. Hoy llegaron 9 Ya. más, entre esas se Ahora, incluye el tema de la tienes un extradición, por problema, ejemplo. ya, tienes un problema ahí, tienes 20 preguntas. Correcto. 20 preguntas es algo demasiado largo. Lo que va a suceder es que la gente que normalmente va es por la papeleta, ¿verdad? Lo que te va a hacer es que va a rayar cualquier cosa y ya está.
y no vas a tener realmente un verdadero termómetro de lo que la gente necesita y la gente quiere. Si además le suman los anexos no los lee nadie nunca. Eso no va a funcionar. El tema de la extradición suena bonito, pero yo te pregunto, ¿para qué haya extradición primero tiene que un país extranjero solicitar a un ecuatoriano en extradición? ¿Cuántos casos conocemos nosotros de que algún país haya solicitado a un ecuatoriano en extradición? Así sea que no exista la extradición. Creo que el único es el de este señor que llamaban el Pablo Escobar ecuatoriano. Está en Colombia. Lo cogieron y se lo llevaron, que en Colombia lo van a llevar o se lo llevaron ya a los Estados Unidos. De ahí, Correcto. ¿cuántos más ecuatorianos hay enfrentando penas por narcotráfico porque han sido extraditados desde otros países? Entonces, eso es como venderle la idea, pero más de naturaleza psicológica que práctica, ¿verdad? Esta gente no está pedida en extradición. Entonces, no sé qué tanto vaya a funcionar esto. Las otras preguntas, de por lo menos 8 o 9 de las 11 primeras, todas podían pasar por una reforma legal. Algunas ya eran normas que estaban vigentes. Pienso que el presidente se equivocó si le encargó esto a gente que no sabe. Evidentemente, quien hizo esto es gente que no sabe. Puede ser de mucha confianza el presidente, pero no sabe. El error es que esta gente debió haberle dicho: presidente, yo no soy experto en materia penal. Le sugerirle unos cuantos nombres, ¿verdad? Y que lo hagan gente que sepa. Pero eso no es lo que ha pasado. Y desgraciadamente esas 9 preguntas es un desperdicio de dinero y de tiempo. Una última inquietud. Que van a terminar siendo 20, vamos a tener un gran problema. Una última inquietud de mi parte, doctor Julio César Cueva. Es decir, todo este efecto que se esperaba en la ciudadanía, es decir, de tratar de cambiar, porque esto es una oferta de campaña de él, justamente cuando quiso ser presidente, esa posibilidad de que vaya a haber un cambio real en la Constitución, en este tema que tiene que ver con el de la seguridad, no se podría concretar, doctor Cueva, porque justamente no hay las posibilidades de aplicarlas, ya que se perderían en las preguntas justamente en la consulta popular. Eso podría quedar un poco, perder ese efecto de la expectativa de la ciudadanía de cambiar la Constitución para bien, para que el presidente también tenga esa posibilidad de gobernar ese año y medio que tiene. Mira, el problema del Ecuador no es un problema de ley. El problema del Ecuador es un problema de mentalidad, es un problema de la gente. ¿Sabes tú cuál es el verdadero problema del Ecuador? No es la corrupción, no es el exceso de impunidad. El verdadero problema del Ecuador es la gente. Si tú no cambias la mentalidad de la gente, tú puedes traer jueces de Dinamarca, fiscales de Alemania, buscar la constitución, la mejor constitución, resucitar a los padres de la patria de Estados Unidos que tengan una constitución como la de ellos, no va a funcionar. Mientras el Ecuador siga siendo el país de echa la ley, echa la trampa, nada va a funcionar. Mientras la gente siga pensando que el problema es de otro y no propio, y no colaboren. Y si no, tú te das cuenta, la gente se queja de la tabla de droga, mi hijo se droga, perfecto, le quitan la tabla, va a la policía a llevarse al microtraficante del barrio, le tiran piedra a la policía. Entonces, ¿cómo puedes entender tú eso, verdad? Entonces, mientras la mentalidad del ciudadano no cambie, este problema se va a seguir dando y no va a ser problema de un gobierno, porque ni un solo gobierno, ni de 4, ni de 10, ni de 20 años lo va a cambiar. Entonces, creo que es hora de que ya los ecuatorianos nos sentemos y nos pongamos a pensar que necesitamos reconstituir el tejido social, se necesita un nuevo contrato social. De lo contrario, lo que va a terminar pasando es que vamos a tener una metástasis de corrupción en el país, que nos va a terminar convirtiendo en lo que era Colombia en los años 80 y lo que es México en los años 90 hasta el día de hoy. Doctor Cueva, Mauricio Casa tiene más inquietudes para usted. Gracias, doctor Mauricio. Cueva, un gusto saludarlo. Qué interesante lo último Igual, que usted ha Mauricio. señalado. Qué interesante lo último que usted ha señalado, la recomposición del tejido social. ¿Cómo podemos conseguir eso si tenemos una clase política, y no quiero generalizar, pero sí en buena parte de ella ha dejado mucho que desear en las oportunidades que han tenido de gobernar, cogobernar o ser parte de la función pública? Entonces, con falta de liderazgo o con quizá también con algunos comportamientos que inclusive han sido reñidos con la justicia, con la ley. Entonces, es interesantísimo lo que usted ha dicho, pero ¿cómo conseguimos eso si no vemos así a simple vista el liderazgo, no solamente de una persona? Porque yo no concuerdo o no creo que sea trabajo de una sola persona, entiendes, el presidente de la República. Yo creo que tiene que ser algo más integral. No sé si estoy equivocado, doctor Cueva. No, tienes toda la razón. El presidente no puede hacerlo todo. Y te doy un ejemplo de la historia. Velasco Ibarra era un hombre honradísimo, pero no todos sus ministros eran honrados. Así es. Muchas de las grandes fortunas que hay en el Ecuador se hicieron a la sombra del velasquismo de actos de corrupción.
y Velázquez Barrio fue un hombre que murió casi que en la pobreza extrema. De tal manera que esa es la muestra histórica en el Ecuador de que no basta con un solo hombre. Se requiere, pero además, ¿cómo haces que el político se comporte cuando el ciudadano se comporta y le exige? ¿Por qué en otras partes del mundo el político no se desvía? Porque la ciudadanía no se lo permite, ¿verdad? Existe el escarnio público, pero aquí no, aquí celebramos cuando vemos estos actos muchas veces. Nos rasgamos la vestidura como no, cuando pasa algo, pero no hacemos nada. A estas personas las recibimos en nuestras casas, les hacemos fiestas, les hacemos homenajes. ¿Salieron de dónde salieron? De las universidades nuestras, de nuestros barrios, de nuestras iglesias, de todos esos lados. Se les rinde pleitesía en muchas ocasiones. Vivimos una sociedad un poco, Sí, o quizás bastante hipócrita, doctor Cuevas. O sea, aquí transgredimos la ley de una manera muy fácil. Si toca sobornar a alguien de las fuerzas del orden, se lo hace. Y luego estamos señalando a quien sí soborna por cantidades mayores, cuando el delito es delito, si sea $1 o si sea $1.000.000. Totalmente de acuerdo. El ciudadano que piensa que solo es corrupción cuando se llevan $1.000.000, ese es el que va y coima al vigilante, pero esa coima también es corrupción. Pasarse un pare también es corrupción. Entonces son pequeñas cosas que tenemos que ir cambiando. El simple hecho de respetar una luz roja ya es un acto de escultura, y esas pequeñas cosas son las que van poco a poco reconstituyendo el tejido social, porque el que ve que tú respetas dice, no, yo no voy a pasar vergüenza, yo también, el de al lado está haciendo lo mismo. Lo que ocurre es que en el Ecuador es al revés. A él se pasa, yo también me paso, no es que yo soy más bacán que él. Si el otro se pasa, no va a quedar como tonto. Entonces, creo que la gente tiene que hacer conciencia de que o nosotros poco a poco contribuimos a reconstituir el tejido social o nos vamos a terminar de podrir, porque esto simplemente no va a mejorar. Ok, muchas autoridades les he escuchado, inclusive hace poco también estaba entrevistando a un asambleísta y también a un analista político, hablar de la necesidad de cambiar, de reestructurar la figura del Consejo de la Judicatura, que quizás también da patente de corso para que pasen algunas cosas en la función judicial. ¿Es una arista, doctor Cueva? ¿Es así de importante o es simplemente un aditamento más a todo el sistema corrupto que vivimos? Mira, la función pública está podrida toda. Lo que ocurre es que nosotros hablamos de los jueces y de los fiscales, porque claro, vemos en las noticias y los medios y las redes se concentran en que dejaron libre a fulano, a sutano, y entonces pues es lo que más alarma social causa. Pero mientras tú y yo hablamos, hay alguien que probablemente esté sentado viendo cómo se lleva en peso algo del Ministerio de Educación, de Medicina del Ministerio de Salud, del Seguro Social, las eléctricas. ¿Tú crees que esas estructuras corruptas que tienen 40 años se desmantelaron con el caso que está procesando la fiscal? No, en las eléctricas, en el petróleo. Entonces, la función judicial es solo una muestra de lo que ocurre en el resto de la función pública, ¿verdad? Y la pregunta es, ¿quiénes forman parte de la función pública? Los ciudadanos, porque ¿quién más? Pero también hay que decir las cosas como son. ¿Quién corrompe al funcionario público? El privado. Pues nunca hablamos del privado. Y cuando hablamos de la función pública, nunca hablamos de los abogados, que son el intermediario, y tú puedes darte cuenta en el caso Metástasis, ¿quiénes eran los intermediarios? Y ese va a ser mi siguiente... El narco y los jueces. Y ese va a ser mi siguiente pregunta. Con respecto al tema de los malos profesionales, que ojo, los hay en todas las profesiones, creo yo, ¿no? Porque así como hay buenos comunicadores, también hay comunicadores que son corruptos, así como hay médicos buenos, también hay médicos de los otros, y así también abogados, y se ha demostrado, abogados que ven algún resquicio por ahí para interponer algún recurso en un territorio que no compete a donde se cometió el delito y bla, 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 o en el caso de Metástasis, como ha señalado, que ha servido inclusive hasta de intermediario. O sea, ahí no se hace nada o casi nada. Sí, yo creo que si quieres sancionar a jueces y fiscales, tienes que empezar por sancionar a los abogados en libre ejercicio. Creería que una de las reformas, más allá de que habría que hacer una reforma respecto al Consejo de la Judicatura, de la forma en que se constituye el Consejo de la Judicatura, creo que tiene que haber una norma que permita incluso en un momento determinado quitarle de por vida el ejercicio profesional a alguien que se dedica a esto. Si nosotros no tenemos las reglas claras, no va a funcionar. En otras partes del mundo, si tú tienes incluso un expediente de alguna infracción al nivel de delito juvenil, cuando eras menor de edad, no puedes ser ni policía, ni abogado, ni médico. O sea, hay ciertas profesiones que en otras partes del mundo, claro, en el mundo civilizado, ¿verdad?, son sagradas, y la más mínima inconducta, incluso cuando eras menor de edad, son suficientes para que tú no puedas estudiar esa profesión. Ni siquiera estudiarla, pues obviamente mucho menos graduarla. Ejercerla, peor todavía. En el Ecuador no. En el Ecuador, me da pena decirlo, pero
Sí hay una casta lamentable de delincuentes con título de abogado. Estos no son abogados. ¿Sabe qué me esperaba yo, doctor Por el Cuevas? sistema judicial delinquiendo. ¿Sabe qué me esperaba yo, doctor Cueva? Con esto también le devuelvo el paso a Leonidas. Me esperaba algún pronunciamiento del Colegio de Abogados, por ejemplo. Que sea el Colegio de Abogados que nazca algún tipo de pronunciamiento. Yo al menos no lo he leído, ojo, y no solamente en este caso, sino también en otros más, donde se ha comprobado que el abogado no ha actuado con la ética profesional correspondiente. Desgraciadamente no ha pasado. En el caso Metástasis, creo que los colegios de abogados, de jueces, de fiscales, de notarios, de defensores públicos, han debido salir los gremios a protestar pidiendo sanciones ejemplificadoras para quienes los han hecho quedar mal, y eso no pasa, correcto, desgraciadamente. Y entonces no son parte de la solución, ese silencio es parte del problema. Correcto, Leonidas. Sí, doctor, usted hablaba justamente del tejido social, que ahí radica el tema de la corrupción, y obviamente, pero la pregunta es cómo hacerle frente a tantas necesidades de pobreza que hay en el país cuando tenemos un Ecuador quebrado. Llegan los gobiernos, pasan los gobiernos, resulta que nadie tiene plata. El gobierno ha sido claro, como el de Argentina, Milei, no hay plata. En Ecuador pasa exactamente lo mismo. ¿Cómo se atiende al sector social sin dinero en un país? Mira, al Ecuador no le falta plata, le sobran son ladrones. Y lo que tiene que hacer es venir un presidente con pantalones. Quisiera creer que en algún momento eso va a pasar con el presidente Noboa, no lo sé, pero eso implica sacrificar su reelección y probablemente incluso sacrificar su presidencia. Y tiene que decir, vean señores, no podemos seguir gastando más de lo que ganamos, no podemos seguir subsidiando a los vagos, no podemos seguir siendo un país de vagos. Así que aquí está el decreto, a partir de mañana no hay un subsidio más en este país. Si me tengo que caer, me caigo, ¿ok? Y sentar precedente o sentar historia. Y la historia creo que lo va a recordar como el único que tuvo los pantalones suficientes para decir, hasta aquí llegaron las dádivas. Quieren tener beneficios, tienen que trabajar. Y también debería haber una reforma, como ocurre en los países nórdicos, en donde si tú tienes un subsidio del Estado, el que sea, no puedes votar. Hasta ahí llegó el populismo y hasta ahí llegó el Estado regalón. Entonces creo que se necesita que un presidente venga y diga, señores, de un plumazo se acabaron los subsidios, me aguanto lo que me tenga que aguantar. Y dos, una reforma legal que impida que una persona que recibe un subsidio pueda votar. ¿Por qué? Porque hay un conflicto de intereses. Muy bien. Con eso creo que resuelve gran parte del problema de este país. Muy claro, doctor Luis César Cuevas. Se nos acabó el tiempo, pues bueno, agradecerle por haber estado aquí con nosotros en Radio Inno 29 en el Diálogo de la Tarde. Que tenga usted una buena noche, doctor Cuevas. Siempre es un gusto estar con ustedes. Un abrazo a los dos. Cuídense, muy bien, chao. Gracias. Por supuesto, doctor. gracias, Sí, doctor Cuevas. efectivamente. Tengo recomendación.